Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy ha habido aniversarios dolorosos, eventos fervorosos y también novedades esperadas, pero no por ello menos indignantes por el contenido y el contexto. Ya verán por qué lo decimos. Hoy fue liberado René, uno de los 5 héroes cubanos, en la cárcel de Mariana, en Florida. No puede ir a Cuba durante 3 años, tendrá libertad controlada y ahora se teme por su vida. En Cuba ha habido recordatorios de hechos infames como la voladura del avión cubano muy cerca de Barbados, donde perecieron 73 personas y entre ellos todo el equipo olímpico que acaba de ganar medalla de oro femeninas y masculinas de esgrima. Lamentablemente tuvieron lugar en vinculación con un par de ciudadanos venezolanos y otros que, siendo, no voy a usar adjetivos, siendo unos personajes de escala internacional, de los cuales ya hablaremos, tenían uno de ellos y otro también ciudadanía estadounidense, ciudadanía venezolana y derecho de estadía legal en países que en ese momento estaban en medio de dictaduras de la extrema derecha, ¿no? Nos referimos obviamente a la voladura del avión cubano frente a Barbados, nos referimos a la liberación de René en Mariana, en la Florida, y desde luego haremos un poco de historia. Habíamos hablado ante la perspectiva de esto con el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, el vicepresidente Ricardo Alarcón de Quesada, y tenemos 2 etapas de esto y además declaraciones de algunos expertos. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y dejemos que sean estos los que se expliquen per se. Hoy René era el hombre que cumplía finalmente su condena, pero tenía que todos estaban en cárceles de máxima seguridad en diferentes lugares, ¿no? René ahora tiene que cumplir 3 años de libertad vigilada. Y eso pone ciertamente, por más vigilancia que le den, en peligro su vida. Salió a las 4:30 de la mañana con una mínima y muy restringida cobertura mediática. Y a las 4:30 fue liberado René González de la cárcel de Mariana, en Florida, y ahora deberá permanecer en Estados Unidos bajo el régimen de libertad supervisada por 3 años. Habíamos planteado esto en una visita a La Habana y con el doctor Ricardo Alarcón de Quesada, quien también tuvo que actuar en el día de hoy en México. Le decíamos esto. El drama de los que ustedes bien llaman los 5 héroes, la gente que estaba luchando precisamente contra el terrorismo en territorio estadounidense, y la forma en que los han tratado, y la forma en que últimamente tenían metido en lo que llaman el foso a uno, porque lo consideraban el líder de este operativo. La gente no tiene una información clara, porque toda es sesgada, sobre qué papel representan estos 5 ciudadanos cubanos que están sometidos a la justicia en Estados Unidos. ¿Por qué no nos explica con la pedagogía que usted le caracteriza a nuestra opinión pública? Mira, a mí me gusta comparar este caso o hacer un paralelo con lo que ocurrió con otros casos famosos en la historia norteamericana, el caso de Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti, paradigmático. Hubo un profesor de Derecho, un jurista norteamericano de mucho reconocimiento, que no era un tipo de izquierda, ni mucho menos, era un académico, pero un hombre muy respetado. El profesor Felix Frankfurter, que se hizo famoso porque él, por algún motivo, se conoció el caso, lo estudió y entonces se dedicó a tratar de convencer a la gente de la inocencia de estos 2 infelices, que como está demostrado, como bueno, el gobernador de Massachusetts, Dukakis, un hombre decente, pero he pasado casi un siglo después, la vieja escuela. Él declaró que era inocente y pidió perdón, etc. Sí, pues están muertos los 2 hace mucho rato. El profesor Frankfurter decía esta frase: por favor, lean las actas, lean los documentos. Please read the transcripts. Esa era la consigna de él. Porque si una persona hubiera leído
las transcripciones del juicio se daba cuenta de que era una barbaridad lo que estaban haciendo, pero los condenaron a muerte y los mataron a los dos. Yo digo lo mismo con relación al caso de los 5. Y además, en ambos casos, una oleada de lavado de cerebro a través de los medios de comunicación. Pero claro, ¿cuál es el problema, Walter? La gente, lo que nos estén viendo ahora, salvo que sean abogados que estén llevando un caso, no se van a leer toda la documentación. La gente lo que lee es la página del diario que se dedica a los tribunales o el espacio en la televisión que habla de lo que el analista de moda les vende. Entonces uno depende de eso. Pero todo está escrito. Si cualquier persona entra al sitio del gobierno de los Estados Unidos, busca Departamento de Justicia, Corte del Sur de la Florida, caso Estados Unidos contra Gerardo Hernández, ahí está todo, desde la acusación inicial. No es que lo digamos nosotros, es lo que dice la acusación de la Fiscalía. Ellos son acusados por haber penetrado a grupos terroristas, incluso la palabra la usan ellos. Ellos lo califican. También así. Haber penetrado a grupos terroristas. A grupos terroristas. Lo dice la jueza además cuando les impone la sanción a todos ellos. En el juicio la Fiscalía, al comenzar el juicio, cuando cada parte expone su posición básica, ¿no?, el fiscal dijo literalmente esto: se sabe cuál era la motivación de estas personas, que era tratar de impedir las acciones violentas de los grupos terroristas, pero aquí no venimos a discutir las motivaciones, sino las ilegalidades cometidas por ellos. Para explicarlo en cristiano, ¿no? O sea, ellos violaron las leyes norteamericanas, por supuesto, al no decirle al gobierno de Estados Unidos: mire, somos agentes del gobierno de Cuba que venimos aquí a hacer algo que debía hacer ustedes, que debía hacer el FBI. A impedir que estos terroristas actúen desde su país contra el nuestro. Como ustedes no lo hacen, mi gobierno lo quiere hacer, entonces me ha mandado a mí para hacer eso. Tengo que inscribirme como agente del gobierno de Cuba ante el Departamento de Justicia. Pues no hacerlo es una violación, es verdad que es una violación, pero si lo hubieran hecho, ¿qué hubiera ocurrido? No habría ninguna operación encubierta. Los hubieran metido preso también y no hubieran podido evitar ninguna acción terrorista. Para algunos de ellos significó también adulterar su identidad, usar nombres falsos, identidades falsas, porque no tenían forma de estar en Estados Unidos legalmente. De otras cosas, porque hubieran sabido, se hubieran dado cuenta de que eran personas revolucionarias cubanas, entonces cómo se iban a infiltrar en esos grupos y demás. A todo lo largo del juicio, eso está dicho con todas las letras, Walter. Al final del juicio, cuando vienen las sentencias, el gobierno insiste, es una cosa bien interesante, insiste en un concepto que yo confieso que yo no lo conocía hasta que lo leí la explicación de la Fiscalía, lo que llamaban la incapacitación, inhabilitar a la persona para que pueda volver a hacer lo que estaba haciendo. ¿Y qué cosa era? ¿Para qué había que incapacitarlos? Incapacitarlos de que no puedan nunca más intentar hacer algo contra los grupos terroristas. Yo comprendo que para el que esté viendo esta entrevista le debe sonar demasiado fuerte, parece exagerado. Mi respuesta a la de Frankfurter: por favor, lea los documentos. Te puedo decir de memoria, en muchos lugares aparece, pero te puedo decir de memoria que en la sesión correspondiente al 14 de diciembre del año 2001, en la página 45 y 46 de las actas, está dicho eso por la jueza. La Fiscalía le pide, el caso de René González, que fue ese día el que dictaron la sentencia. A René lo condenaron nada más que a 15 años de prisión. Él no era ilegal, él nació en los Estados Unidos, él tenía su identidad normal, es ciudadano norteamericano por nacimiento, pero no se había inscrito como agente del gobierno de Cuba y por eso estaba pagando 15 años de prisión, más la prohibición de acercarse a los lugares donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos terroristas. Por mi madre, que eso lo dice así con esas palabras en la página 45, 46
del acta de ese día, 14 de diciembre del 2001, pero es que se repite con cada uno de ellos. Gerardo Hernández Nordelo, fíjate, sentenciado a 2 cadenas perpetuas, más 15 años, pero también incapacitación, por si acaso, si en su tercera vida él sale para la calle, y eso está escrito, mi amigo. La Fiscalía insiste que en todos los casos tiene que haber garantía de que esta gente no pueda volver a hacer lo que hizo. ¿Y qué cosa es frente a qué lo incapacitan? No de hacer nada contra el gobierno de Estados Unidos, no de hacer absolutamente nada de espionaje, de actuar contra los terroristas, y lo dicen así. En el caso de Gerardo, está puesto que después que cumpla todas esas... Nadie sabe cómo sería eso después que cumpla todo. Uno no sabe cómo es 2 cadenas perpetuas. Más 15 años. Más 15 años. Pero además de eso, cuando cumpla todo eso, no sale para la calle porque tienen que proteger a los terroristas, tienen que evitar que él vuelva a hacer lo que hizo. Y entonces tiene el gobierno que inmediatamente tomar las medidas para, nunca estaría libre, llevarlo para el aeropuerto y expulsarlo fuera de los Estados Unidos, de manera de que no pueda volver a intentar nunca más hacer. Esto puede parecer... un sainete legal. Sí, o de ciencia ficción, qué sé yo, pero está todo escrito. Como está escrito, la determinación de la Corte de Apelaciones de Atlanta, una decisión que ellos tomaron como resultado de los esfuerzos de apelación que se hicieron por la defensa, en la cual ellos llegaron a la conclusión de que las sentencias impuestas contra 3 de ellos por el cargo de conspiración para cometer espionaje se apartaba de la ley, que eran exageradas, que eran injustificadas. ¿Y por qué? No lo digo yo, lo dijeron los magistrados de Atlanta, porque aquí no hubo nada de espionaje. Y todos esos medios internacionales que tú son tan simpáticos y que tú sigues, como tengo que seguir yo también, cada vez que hablan de ellos... Tenemos los necesarios anticuerpos, pero hay que seguirlo. Siempre que hablen de ellos van a hablar de los espías. Sí. Pero un espía es alguien que busca información secreta relacionada con la seguridad nacional de un país para causarle daño. En 5 párrafos distintos, la decisión de la Corte de Apelaciones de Atlanta dice: aquí no hubo nada relacionado con secretos, no hubo información secreta, no hubo daño a la seguridad nacional, no hubo información relacionada con actividades militares, de defensa, etcétera, etcétera. Y por eso anuló las sentencias mencionadas y ordenó que se dictasen nuevas sentencias contra 2 de los 3 compañeros que hubieran sido beneficiados por eso. O sea, Ramón y Antonio, que tenían cadenas perpetuas y ahora tienen 21 años y 30 años. Que son muchos años de injusticia, como lo quieran ver. Pero mucho menos que la vida entera.